buenas tardes. Tal como os prometíamos al comienzo, hoy además tenemos una entrevista con Rafael Méndez, Rafa Méndez, o conocido como Méndez Live en Twitter. Es experto en marketing digital, consultor de marketing digital independiente y además desde hace 2 semanas bloguero en uno de los blogs más influyentes que existen en el tema de social media, que es Mis APIs por tus cookies. Rafa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué nos puedes contar de, bueno, has entrado de repente en el mundo de los blogueros, aunque tú ya tenías tu propio blog, pero me refiero al mundo de los blogueros en un blog de prestigio, con 2 posts. Uno era el resumen del debate que hemos podido leer estos días, del debate de Facebook versus Google+, del cual ya hemos tenido un pequeño resumen. Explícanos qué es Cloud, sobre todo teniendo en cuenta que hay gente que no ha oído hablar de esto. Sí, básicamente, como me has dicho, he tenido la oportunidad de ahora formar parte del equipo de bloggers de Mis APIs por tus cookies. Para mí es una gran oportunidad porque me permite tener un poco más de exposición a las ideas que yo tengo respecto a las redes sociales. El primer post que hice fue hace unas 2 semanas, que es justamente un ensayo que se llamó Redefiniendo Cloud. Y básicamente lo que planteo es que Cloud se vende a sí mismo como el gran estándar para la influencia, para medir la influencia, cuando realmente lo que hace es medir el tipo de exposición y el tipo de notoriedad que tenemos en Internet o en las redes sociales. Básicamente Cloud considera Twitter, ahora considera a yo diría que a una media docena de redes sociales, pero básicamente se basan en Twitter. Pero no miden tu nivel de influencia porque no miden el sentimiento. O sea, no miden realmente el impacto que tiene sobre las personas, tus opiniones, lo que tú estás diciendo. Lo que realmente hacen es medir tu nivel de notoriedad. Cuán expuesto estás, cuánto hablan de ti, cuánto hablan alrededor tuyo y cuánto hablan de tus contenidos o de tu marca. Exacto. Cloud, para los profanos en el tema, es un índice que se expresa en un valor numérico, principalmente o en su inicio surgió únicamente para medir la influencia de las personas en Twitter. La influencia de la notoriedad es un matiz muy interesante el que nos aporta Rafa. Y fue introduciendo después una serie de influencias en otras redes que tampoco sabemos muy bien exactamente si las está teniendo en cuenta o no. En definitiva, Cloud permite, mediante una serie de datos estadísticos, ver si una persona es más o menos activa, influyente, etcétera, en Twitter. Explícanos esto que decías, la diferencia entre influencia y notoriedad. ¿Cómo podrías definirlo? Sí, lo comentabas un poco. Yo diría que realmente la influencia, y lo define así Fernández, el CEO de Cloud, lo define como la habilidad de poder causar una acción en una persona. Es decir, una vez que tú lanzas un post, que lanzas un tweet, lo que sea, que esa persona realice una acción. Puede ser ir a ver un sitio web, ir a visitar un post, puede ser comprar un producto, puede ser hablar sobre un tema. O sea, la habilidad que tú tienes de causar un efecto en una persona, ese es tu nivel de influencia. Y eso es justamente lo que no hace Cloud. Exacto. Ahí hay un componente que es muy difícil de cuantificar de lo que haga luego la gente en relación a lo que ha leído. Cuando simplemente analiza datos numéricos de tuiteos, retuiteos, conversaciones, etcétera, se queda en la forma, no en el fondo, realmente, ¿no? Sí, justamente en la forma. Y ellos son muy buenos midiendo estos aspectos que son numéricos, que son totalmente objetivos, ¿vale? Y que entre comillas pueden ser muy tangibles, que es la cantidad de seguidores que tienes, la cantidad de esos seguidores que conversan contigo, la cantidad de esos seguidores que conversan de ti o de tus contenidos, la cantidad de esos seguidores que además tienen una red en la cual ellos también son notorios, ¿vale? Son las 3 cosas que básicamente hace Cloud. Ellos miden la cantidad de seguidores que tienes, el nivel de influencia que tienes sobre esos seguidores y por último se mide el nivel de amplificación, es decir, es una probabilidad, el nivel de probabilidad que tiene que un contenido que tú publiques en Twitter, por ejemplo, sea replicado, sea comentado, etcétera. Entonces, en este post que publicaste, ¿cuál era la conclusión a la que se podía llegar en cuanto a Cloud, su posible evolución, etcétera? Vale, lo primero es que sí, yo considero que es un estándar. ¿Por qué es un estándar? Porque Cloud mide hoy día más de 100 millones de cuentas de Twitter y Facebook y otras redes sociales. Entonces, eso significa que 100 millones de cuentas de Twitter es el número exacto de cuentas de Twitter activas. Por lo tanto, mide la totalidad de cuentas activas de Twitter. Por lo tanto, sí es un estándar. Quizás tú no te has dado de alta en Cloud, pero ya te está midiendo si eres activo. Entonces sí podemos considerarlo como un estándar. Segundo, no es de influencia, es de notoriedad o de exposición. Yo ponía un ejemplo para diferenciar las 2 cosas, influencia y notoriedad. El ejemplo de este broker inglés que estuvo hablando en televisión sobre la bolsa y diciendo que él soñaba con el día de una nueva crisis porque con la crisis hacía muchísimo dinero, ¿vale? Todos lo recordamos. Entonces, esta persona, el día que tuvo esa entrevista en la televisión inglesa, ese mismo día, su nivel de Cloud se disparó porque tuvo más seguidores, todo el mundo empezó a hablar de él y lo empezaron a seguir personas muy influyentes, entre comillas, según lo que dice Cloud, que es influencia. Realmente personas que son muy
que tienen muchísima notoriedad dentro de las redes sociales, empezaron a seguir a este personaje. Entonces su número de Cloud sube. ¿Es el influyente? Yo creo que no, porque justamente lo que él decía más bien fue vilipendiado, fue rechazado, más bien fue puesto como un payaso frente a los medios, etcétera. Por lo tanto, no es que lo que él dice causa realmente un efecto positivo sobre una marca o sobre un tema, en este caso sobre el tema financiero, sino todo lo contrario. Justamente por hacerlo muy mal ha tenido mucha exposición. Y yo finalizo el ensayo diciendo algo así como que esta frase que es muy conocida: no existe mala publicidad. No importa que hablen mal o bien de ti, sino lo que importa es que hablen de ti. Yo creo que en las redes sociales sí cuenta justamente el valor que se hable bien o se hable mal de ti, ¿vale? Y justamente lo que mide Cloud es que no discierne entre lo bueno y lo malo, simplemente mide que se habla de ti. En consecuencia con esta conclusión, Rafa, ¿crees que puede existir o existirá o existe en estos momentos alguna herramienta que sí pudiera medir ese grado, ese fondo del que estábamos hablando? Mira, yo creo que la única manera que esto avance, y viene de la mano un poco lo que hablábamos antes, es de los avances que tenga Google en todo lo que son su tema tecnológico y sobre todo en lo que se dice que puede ser parte de la red o de la web 3.0, que es la inteligencia artificial. O sea, una vez que se puedan desarrollar ordenadores y logaritmos que puedan entender qué es lo que la gente está hablando, no solamente que la gente está hablando, sino de qué están hablando y que si es bueno, positivo o negativo, será la única manera que realmente podamos discernir el nivel de influencia con herramientas. Hoy día existen, pero son manuales, son de pago. Es decir, tienes un equipo de trabajo evaluando lo que es positivo, lo que es negativo, etcétera. Yo creo el mismo social sentiment y social mention no es exactamente muy fiel, porque por ejemplo, si tú pones he ido a la entrevista con Luis y no ha estado María, el simplemente que la palabra no está incluida en el tweet ya te lo toma prácticamente como algo negativo. Entonces no es del todo fiable. No, luego además tenemos otro tema y sobre todo en nuestro idioma, todas estas herramientas suelen estar pensadas y concebidas en inglés, social mention, social sentiment, y claro, nosotros somos muy dados a usar la ironía. Venimos de haber presentado una reclamación a, pongamos un ejemplo, una compañía telefónica, de tantas que hay, y decimos, pues, la compañía telefónica tal, no vamos a hacer publicidad ahora, ni negativa siquiera, es fantástica, me acaban de cobrar 70 euros sin haber hecho nada este mes. Esa fantástica social mention o estas herramientas lo entenderían como un comentario positivo, cuando en realidad estamos diciendo justamente lo contrario. Esto es algo con lo que también, al margen de nuevas herramientas, tendrán que trabajar el tema de la web semántica para poder discernir si es positivo o negativo. Sí, correcto. Se supone que para allá vamos. Se supone que se está desarrollando tecnología para evaluar o acercarnos a ese ideal. Lo que sí es que hoy día necesitamos a profesionales que estén evaluando desde el punto de vista lingüístico, punto de vista semántico y que desde el punto de vista emocional, porque también estamos hablando de comunicación emocional aquí, ¿vale? De tratar de crear emociones, etcétera, y que esas emociones creen, como dice el CEO de Cloud, creen una acción en las personas. Y yo creo que vamos a evolucionar. Creo que sí es Cloud es un estándar y es una herramienta muy válida para medir lo que mide, siempre y cuando sepamos que lo que mide, ¿vale?, no es la influencia en términos de crear una acción, sino solamente a nivel de exposición. Bueno, en definitiva, tenemos que ser conscientes de nuestras propias limitaciones, que hoy por hoy han llegado a construir herramientas que miden toda la parte analítica y técnica, y hasta ahí hemos llegado. Más allá, podríamos tener cosas en mente como la película iRobot y similares de inteligencia artificial, pero a día de hoy todavía no estamos. El día de mañana quizás. Bueno, gracias, Rafa, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y espero que revisen su índice de Cloud, compárense con los demás, sirve para eso, sirve para compararse y lo verás. Si eres activo y tienes gente hablando alrededor tuyo, te irá muy bien. Si no tuiteas, si no posteas en blogs, si no estás en Facebook, simplemente no tendrás nada. Sí. En definitiva, probad, jugad con cloud.com, experimentad en vosotros mismos y aprended a conocer la herramienta. Muchas gracias y buenas noches.